En esta segunda parte de la clase vamos a revisar las conexiones entre la cognición, el lenguaje y el pensamiento, y también vamos a revisar algunos modelos de procesamiento de la información. No es tan relevante conocer cuáles son los detalles de los modelos de procesamiento, sino cómo se fueron incorporando elementos a los modelos de procesamiento a través del tiempo. Para comenzar, podemos decir que el lenguaje, como es una parte de una actividad cognitiva, está muy relacionado con la cognición y es interdependiente de los procesos cognitivos como los procesos de atención, los procesos de percepción, los procesos de memoria, los procesos auditivos, etc. Está vinculado también con el pensamiento, que es la capacidad de utilizar la cognición para representar ideas, para representar conceptos o para hacer inferencias, por ejemplo. Y dentro de estas habilidades, la comunicación, de alguna forma, involucra al lenguaje, ya que el lenguaje es parte de toda la comunicación. La comunicación es un concepto más amplio que involucra los gestos, los gestos de la cara, los gestos con las manos, la actitud corporal, la proxémica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta interdependencia se dan ciertas relaciones con los procesos cognitivos que involucran el lenguaje. El procesamiento del lenguaje depende de la comprensión y la producción del lenguaje. Así que estos procesos son interdependientes. Cuando uno produce un mensaje, por ejemplo, que tiene error, lo logra percibir y corregir. Es decir, este procesamiento es interdependiente. La comunicación, de alguna forma, es un proceso que involucra ambos componentes al mismo tiempo, comprensión y producción simultánea. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico. Tenemos algunos símbolos que pueden ser símbolos fonéticos, símbolos fonológicos, grafológicos que nos permiten intercambiar información. Es la capacidad o facultad del ser humano de comunicarse y representar la realidad con signos que le sirvan para tales propósitos. Ocupamos signos convencionales, es decir, nos ponemos de acuerdo de alguna forma en que una palabra significa algo y así nos podemos comunicar. Lo mismo con las formas oracionales y en el formato en que están ordenadas. Una pregunta no es lo mismo que una afirmación y estamos de acuerdo en ello, reaccionamos de acuerdo a esas condiciones sociales. ¿Cuál es el papel del lenguaje en la cognición y viceversa? La comunicación, entonces, es el desarrollo y transmisión de significados e intenciones, y el pensamiento es todo tipo de actividad o manipulación intelectual, ya sea de forma intuitiva o discursiva, expresada en forma de juicios, comprensión, solución de problemas, toma de decisiones, planificación, orientación a la acción, etc. Así que el lenguaje en el fondo es pensamiento, es cognición orientada en un contexto funcional. Aquí una frase sobre la cual reflexionar. No hay mejor medicina que tener pensamientos positivos. En el fondo, lo que está mencionando acá es la capacidad del lenguaje de poder regular nuestras emociones. La capacidad que tenemos de, al pensar cosas positivas, a través de estímulos positivos, palabras positivas, por ejemplo, podemos tener un cambio corporal, un cambio positivo, una reacción agradable, un estado de bienestar. A eso se refiere. ¿Cuál es la interrelación entre lenguaje y cognición o estados fisiológicos? También son bien interdependientes. Algunas religiones, por ejemplo, ocupan el mantra, la repetición constante de palabras para entrar en estados de conciencia diferentes. Lo mismo ocurre con la acción de un rezo, con el canto.
La inteligencia es un constructo, es decir, es una construcción social. Está basada en algunas mediciones con algunas pruebas. Y se supone que la inteligencia representa el desempeño cognitivo general y nos da una idea de qué tan capaz es una persona de adaptarse a distintos contextos y a distintas exigencias. La cognición. Algunas definiciones. La cognición es una forma de representar el conocimiento y los procesos que lo posibilitan. Todos los procesos mediante los cuales el input sensorial es transformado, elaborado, almacenado, recobrado y utilizado. Forma como se incorpora, almacena y recupera la información durante las actividades de conocimiento. No se trata solo del lenguaje. Conocemos a través de la vista, conocemos a través del auditivo, del tacto, del olor. Esas representaciones, que son percepciones en el fondo, que lo vamos a ver más adelante, se incorporan, se filtran, algunas se almacenan, otras se pierden, las manipulamos para expresarnos, para comunicarnos, para contarle a alguien lo que vivimos. Si fuimos a un lugar con un olor muy fuerte, podemos después contarlo, expresarlo y representarlo. Era un olor muy fuerte, de este tipo, parecía vinagre, por decirlo de alguna forma. Y esas actividades neuronales se representan o se relacionan con este concepto de cognición. El aprendizaje es la percepción consciente de imágenes mentales, pensamientos en sus formas y manifestaciones. Así que el aprendizaje es esta cognición filtrada, almacenada, clasificada, que puede ser recuperada con fines adaptativos, con fines de adecuarse a un contexto o resolver alguna exigencia. Vamos a ver algunos modelos de procesamiento de la información. Lo primero es el concepto de percepción. Para entender los modelos de procesamiento es importante este concepto. El mundo físico, es decir, la realidad, entre comillas, que es la realidad, por decirlo así, absoluta, se percibe a través de un sistema sensorial. Tenemos receptores visuales, receptores gustativos, receptores táctiles, receptores de velocidad, receptores de posición, receptores vestibulares. Y este tratamiento que le damos a la información a través de nuestro propio conocimiento nos hace entender esta realidad. Por ejemplo, algunos de ustedes perciben una montaña rusa como algo entretenido y otros de ustedes perciben una montaña rusa como algo sumamente desagradable. Esta diferencia se debe a que sus receptores envían cierta información. Estos receptores vestibulares enviaron información para algunos de ustedes como algo agradable y para otros como una fuente de peligro. Entonces algo desagradable que no van a volver a repetir probablemente. Así que este tratamiento personal de la información es la percepción. Es la realidad personal, cómo uno lo vive, cómo uno lo siente. Por ejemplo, cuando existe consumo de algunas drogas, incluido el alcohol, se altera la percepción. La realidad sigue siendo la misma, pero pareciera ser que las personas son más simpáticas, hablan más, que los colores se ven más fuertes, que los ruidos ya no se escuchan, un montón de alteraciones de la percepción. Así que en el fondo la percepción es un proceso psicológico para representar la realidad a través de nuestros sistemas sensoriales. Hay diferentes conceptos del proceso de percepción hasta el proceso de generar inferencias. La sensación
se trata de un proceso mediante el cual se convierte información física en información nerviosa. La sensación está en los receptores. Los receptores son los que tienen la sensación. Los conos, los bastones, los propioceptores, la célula ciliar. Esa percepción se transforma en un estímulo nervioso que viaja a través de los distintos nervios. La percepción es un proceso de organización de esta información sensorial. Ya dijimos que la percepción es un proceso psicológico, por lo tanto es cómo yo organizo esta información, cómo la interpreto. La montaña rusa fue agradable o fue desagradable. La música estaba fuerte o estaba muy despacio. Esa es percepción, es un proceso psicológico, varía entre personas. Por lo tanto, la sensación, ahí le falta una N, la sensación es fisiológica y la percepción es psicológica. La reunión de la sensación con una representación previa forman la percepción. Entonces la representación, que son imágenes mentales, auditivas, a las que tenemos acceso a través de la memoria, nos hacen percibir algo de una forma u otra. Si no nos gusta el limón, por ejemplo, y tenemos la representación en nuestra memoria de que el limón es sumamente desagradable, porque lo asociamos a un evento perjudicial o un mal evento, la sensación que tengamos a través de las papilas gustativas, la sensación en conjunto con esta mala representación nos van a dar una percepción desagradable, un proceso, digamos, de percepción desagradable. ¿Qué es lo que vemos acá? Creo que ustedes logran ver lo mismo que yo. Lo que vemos acá es un gato que está aparentemente sentado, o por lo menos así lo percibo yo. ¿Cómo logramos ver esto si son una serie de puntos desconectados? Lo logramos ver porque tenemos una representación de la figura de un gato y a través de pequeñas sensaciones o indicios de sensación logramos juntar estas sensaciones con nuestra representación y unirlos en la percepción, y eso es lo que estamos viendo en la imagen. ¿Cómo es el procesamiento de esta información? Aquí vemos vamos a ver rápidamente algunos modelos de representación de procesamiento de la información. Estos son los modelos más sencillos. Por ejemplo, el de Newell y Simon dice que tenemos receptores, un procesador y una memoria y unos efectores. Si se fijan, hay un solo tipo de memoria y el sistema de procesamiento es muy indefinido. Aquí tenemos otro, como el de Broadbent, que a través de los sentidos lo llevamos a un almacén de corto plazo y tenemos ciertos filtros en este almacén. Alguna información la almacenamos y otra no. Y a través de este sistema perceptivo de capacidad limitada, algunos se almacenan para uso posterior, se almacenan en la memoria, y el sistema puede seleccionar algunos elementos de esta memoria para los efectores, por ejemplo, para dar una respuesta verbal, para escribir, para alejarse del fuego o algo así. Es una respuesta. Aquí otro modelo bastante famoso que es de Atkinson y Shiffrin, este es muy usado. Menciona que a través de una entrada externa hay un registro sensorial, y esto se relaciona con el concepto de memoria sensorial, que es la memoria breve que nos dan los sentidos, como una foto. No sé si se han fijado que cuando uno prende la luz, está de noche por ejemplo, prende la luz y luego la apaga, por un momento puede visualizar cómo estaba todo organizado y después se lo olvida. Por ejemplo, si uno quiere buscar una llave en una pieza oscura, prende la luz, la prende, como está buscando la llave, obviamente quiere salir, irse, la prende, la apaga, después uno camina con la luz apagada y con la imagen fija de lo que había ahí, toma las llaves y puede salir. Con ese registro sensorial hacemos esa acción. De este registro sensorial se pierde o se olvidan información que no necesitamos en el corto plazo. Así que se pierde material auditivo, se pierde material visual
y no todo se almacena. Y de este almacén temporal pasamos al almacén de largo plazo. Así que acá se involucra el concepto de registro sensorial o de memoria sensorial. Aquí otro modelo que también involucra puntos de entrada, tanto para sonido o para luz, así que separa los canales auditivo y visual. Hay un almacén perceptual y hay una memoria que va, digamos, a unirse con las distintas representaciones. Lo importante de este modelo es recordar que existen dos distintos caminos de recepción. Ya se ha empezado a trabajar de esta forma. No es tan relevante aprenderlo todo. Veamos las etapas de la cognición. Esto sí es más relevante. En la cognición existen distintas etapas que representan distintas partes del proceso que en este momento están viviendo, que es la cognición. La sensación es, como habíamos dicho antes, lo que miden los receptores, es algo muy fisiológico, el punto de entrada, el receptor moviéndose, registrando información. Los perceptos son ideas iniciales de esta sensación, que no están asociadas necesariamente a una imagen. Son pequeños indicios de que algo existe. Las imágenes son los materiales que utilizamos para generar la unión con el percepto, es decir, a través de la imagen. Por ejemplo, tenemos la imagen de una naranja. A través de esa imagen accedemos a esta percepción que es el percepto. La imagen estandarizada es una representación un poquito más formal de la imagen. De alguna forma es una imagen común, global. Si yo le digo pelota de fútbol, probablemente tiene una imagen estandarizada. Pero si les digo vaso, probablemente tienen alguna imagen, pero no necesariamente algo tan estandarizado. Cuando uno ya tiene ciertas imágenes estandarizadas, puede generar ciertos conceptos, y los conceptos son ideas un poco más abstractas. Por ejemplo, el concepto de libertad. Al unir conceptos generamos juicios, que son valoraciones sobre los conceptos, valoraciones positivas o negativas. Y el uso de estos juicios nos permite hacer inferencias. Entonces el proceso parte en los receptores, y en la medida que vamos teniendo cada vez estímulos más complejos, vamos a ser capaces de conceptualizar una idea y de generar juicios o inferencias. Esta información la pueden revisar con más detalle en material disponible en Educa de este libro, que es el libro Psicología del Lenguaje de Vermasolo del año 2007. Ahí pueden revisar en más detalle qué significa cada uno de estos puntos y cómo se conceptualizan. El procesamiento de la información es temporal, ocurre en un espacio de tiempo, ocurre en un tramo de tiempo. Puede ser verbal o puede ser no verbal, puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser táctil, etc. Es espacial. Los procesos cognitivos ocupan espacio en la mente, ya que ocupan enlaces neuronales y ocupan conexiones permanentes. Ocupan conexiones temporales, no es permanente. Es decir, las cosas que recordamos se olvidan con el paso del tiempo. Y el procesamiento de la información está en constante transformación, debido a que vamos aprendiendo nueva información, vamos olvidando otra información que no estamos utilizando o que no reforzamos, y vamos cambiando nuestras ideas también sobre los recuerdos que tenemos. Es decir, lo que vivimos también se ve influido por lo que almacenamos en la memoria. Si vamos perdiendo información,
y nos queremos acordar de qué pasó el primer día de clase cuando fuimos al jardín, probablemente perdimos tanta información que ahora la vamos a transformar, vamos a agregar trozos de información que quizás ni siquiera estaban, partes de la historia rellenadas, por decirlo así, por nuevos pensamientos. Y ese nuevo pensamiento sobre cómo fue nuestro primer día de clase en el jardín se ve modificado, cambia con el tiempo. Así, por ejemplo, a veces es fácil equivocarse al contar una historia muy lejana. Contamos la historia invirtiendo los personajes, no contamos cierta parte. Eso le debe pasar frecuentemente cuando cuentan anécdotas y están al lado de los amigos y les dicen, no, pues no fue así. No es como lo estáis diciendo. Hay procesos cognitivos que son automáticos, porque son de fácil acceso. Hay memorias que son mucho más automatizables, como la memoria procedimental. Por ejemplo, manejar bicicleta no requiere esfuerzo, simplemente nos subimos y empezamos a andar. Manejar un auto tampoco requiere esfuerzo. Contar del 1 al 10 no requiere esfuerzo, está automatizado. Y otro que es esforzado. Hay recuerdos que son más difíciles de acceder, como conceptos, fechas, las cosas que aprenden acá en la universidad, todas son cosas que requieren esfuerzo para ser recuperadas. Es lineal versus interactivo. Puede ser lineal, que decir en etapas sucesivas, aprendemos algo, luego aprendemos otra cosa y vamos añadiendo piezas a un proceso, o es interactivo, quiere decir que aprendemos algo y luego reestructuramos parte de ese algo y luego tomamos piezas o conectamos distintas cosas que nos dan sentido. Por ejemplo, cuando se pide reflexionar sobre un punto, esa reflexión es un proceso de interacción, de procesamiento de información. Mezclamos distintas cosas de distintas partes y logramos esta interacción. Existe un proceso de abajo arriba y arriba abajo, que será explicado más adelante. Y también puede ser contextual o acontextual, sin contexto. Contextual si se refiere al mundo exterior, el procesamiento de lo que vemos, de lo que escuchamos, y acontextual, por ejemplo, si estamos trabajando desde nuestra cognición. Partimos desde la idea, desde la imaginación, desde nuestros pensamientos. Eso no tiene contexto. Tipo de procesamiento, bottom up y top down, o sea, arriba abajo y abajo arriba. El procesamiento de arriba abajo es un procesamiento impulsado conceptualmente. La persona ya tiene una experiencia o una expectativa o una preconcepción. Por ejemplo, si vamos a buscar a alguien al aeropuerto, vamos a buscar un amigo que lo conocemos, tenemos la idea de ver una cara. Queremos ver la cara de nuestro amigo. Y cuando nos topamos finalmente con él o lo vemos desde lejos, unimos esta preconcepción. Probablemente ignoremos muchas caras y no las veamos. Vamos con una idea. Así que el procesamiento arriba-abajo es un procesamiento que parte desde lo cognitivo, parte desde el pensamiento y luego va hacia la experiencia. O sea, uno viene con una preidea, con un preconcepto. Por ejemplo, esta sigla 27F probablemente tiene una representación para ustedes. Es una sigla sobre el terremoto, como ustedes saben. Y esta representación viene desde arriba, viene top-down. Hay una representación mental. Hay unas técnicas que se llaman priming, que involucran, que no es necesario que la aprendan ahora, pero involucran ayudas previas para trabajar una oración, por ejemplo. O sea, a un adulto se le entrega una oración, por ejemplo, el pasto es verde. Se le presenta, se le muestra primero y luego se le presentan distintas oraciones, por ejemplo, el pasto es verde, la luna es amarilla, etc. Y tiene que reconocerla. Ese tipo de priming o primado está en esta técnica o en este tipo de procesamiento de arriba abajo, porque la persona ya va con la idea de la oración que tiene que encontrar, o ya va con la idea de la oración que le van a pedir producir frente a una imagen. O sea, si en la misma tarea le decimos,
el pasto es verde, se le da la oración verbal y después se le muestra la imagen del pasto y se le pide, diga la oración, el pasto es verde. La persona ya viene con la información, así que viene con la idea conceptualizada desde antes, procesamiento arriba-abajo. El de abajo-arriba es un procesamiento totalmente a la inversa. Es cuando uno toma información desde el entorno, desde los estímulos del entorno, y le da un sentido a la información disponible o la trata de encajar con un concepto o con una idea previa. Así que este tipo de actividades cognitivas empiezan con una actitud receptiva. La persona está esperando recibir algo. Por ejemplo, estamos mirando una pantalla y aparece un perro. Ese procesamiento fue de abajo arriba, desde el dato, quiere decir desde la realidad hacia la cognición. Imaginemos aparece un perro, después aparece otro perro y después aparece nuestro perro. Ese procesamiento, quizás esos recuerdos de nuestro perro, partieron desde la imagen. Bueno, si tienen este concepto a veces es difícil de comprender, pero si tienen dudas lo podemos ver de forma presencial. Así que gracias a los procesos de abajo arriba podemos comprender esta imagen. Tomamos estos datos a través de nuestra percepción, lo unimos a una representación previa y tenemos la representación, la percepción de este gato. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda